Doctora María Mercedes Perry, gracias por esta entrevista para Semana. El tema tiene que ver con la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Usted fue la agente liquidadora de esta entidad. ¿Cómo se dio esa liquidación y cómo fue usted nombrada liquidadora de la DNE? Bueno, primero que todo le tengo que comentar que por medio del decreto 3183 del 2 de septiembre del 2011, el Gobierno Nacional decidió suprimir la Dirección Nacional de Estupefacientes y liquidarla. En este mismo decreto pueden ver que fue nombrada liquidadora la fiduciaria, la previsora, en realidad era la liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero a su vez la fiduciaria nombraba a un apoderado general, que fui nombrada entonces apoderada general por parte de la fiduciaria, la previsora, para que desarrollara la liquidación de la DNE. Entonces, en ese sentido, yo era la representante legal de la liquidación de la DNE. Sí. ¿Qué encontró cuando llegó a la DNE? Pues en realidad le cuento que yo no tuve ninguna entrega formal de ninguna clase. Yo llegué a la entidad y pues obviamente lo primero que uno verifica es las bases de datos que puedan existir, y me encontré con una situación supremamente preocupante, como era que la base de datos Faro, donde se registraba o se suponía que se registraban todos los bienes que eran entregados a la DNE para su administración en su calidad de secuestre que entregaba la Fiscalía General de la Nación cuando hacía las medidas cautelares sobre bienes que estaba investigando por narcotráfico, por otra serie de delitos. Entonces esos bienes la Fiscalía se los entregaba a la DNE para su administración, mientras que se decidía la situación de los mismos. Y resulta que Faro, la base de datos que existía, era una base de datos, un aplicativo que le había entregado a los Estados Unidos en donación a la DNE como desde el año 2003, y el aplicativo no sirvió, se dañó, no tenía las suficientes, pues mejor dicho, sistemas de seguridad. Entonces era un sistema obsoleto, sin servicio. Por consiguiente, entonces lo primero que realicé fue hacer una base de datos y crear un aplicativo que se llama Matrix, con todas las seguridades informáticas del caso y además con todas las necesidades que necesitaba en su momento la DNE para administrar, o ya bien fuera la entidad que fuera a reemplazar a la DNE para administrar esta clase de bienes, donde estuviera registrado su situación jurídica, su situación financiera, los depositarios, las visitas que se hacían. Llevar la trazabilidad del bien desde el momento mismo que lo entrega la Fiscalía hasta que ya sea se vende o se devuelve, porque esas son las dos opciones últimas que tiene un bien. O se declara la extinción de dominio del bien y por consiguiente ese bien pasa a ser propiedad del Estado, o se devuelve a su dueño, por cuanto el dueño demostró que no era objeto de ninguna adquisición por dinero de narcotráfico o un dinero ilegal. Sí, se daña o está dañado ese sistema Faro, que es el que le entregan a usted y no lo puede utilizar porque no funcionaba, y ustedes comienzan de cero prácticamente y con un nuevo sistema. Correcto, entonces empezamos a registrar y hacer una depuración de lo que se encontraba, de los bienes que encontramos. Se hizo una depuración con diferentes entes, la Policía Nacional, con la misma Fiscalía, y obviamente a medida que iba entregando la Fiscalía bienes por diligencias de secuestro de los bienes, se registraba ahí. Se hizo, por ejemplo, un trabajo muy efectivo con la Fiscalía, que es ser el ente que entregaba en su momento los bienes, y la DNE, que era el que los recibía, para que se hablara el mismo idioma y para que se tuviera consignado en el acta de entrega la información mínima necesaria, por lo menos del día en que se supiera su folio de matrícula inmobiliaria, cómo estaba en catastro, por lo menos un mínimo de información del bien para poder arrancar de ahí a su administración. Entonces, esta base de datos fue entregada a SAE cuando ya se terminó la liquidación de la DNE. Se hicieron alrededor de 25 mesas de trabajo para cada uno de los bienes que se entregaban según su tipología.
Y ahí con los funcionarios de SAE, los funcionarios de de las personas que colaboraban en la DNE, se hizo entrega, y de eso hay actas firmadas por todos los que en ellos intervinieron, con el detalle específico de cuáles bienes eran los que estaban incluidos en Matrix. Se entregó obviamente la base de datos con todas sus fuentes, se cedieron los derechos de autor, absolutamente todo. Entonces en ningún momento se entregó ningún Excel ni nada por el estilo, se entregó una base de datos robusta, informáticamente muy bien estructurada, con las necesidades que eran absolutamente fundamentales para poder administrar el bien, y con todas las seguridades del caso. Todo eso consta. Yo hice un informe. ¿Qué es ese? ¿Cuál es el informe, doctora? Este es un informe que ustedes pueden ver aquí, donde está el informe final de gestión de octubre 11 a septiembre del 2014. Ahí está, consta de 200, el solo informe cuenta con 232 páginas, y fuera de eso están todas las actas de entrega que se hicieron estas son las actas de entrega, donde se puede verificar que firmaban todas las personas. Aquí están los que asistían por DNE y aquí están los que asistían por SAE. Entonces ustedes pueden ver que está absolutamente toda la entrega de bases de datos, y ahí dice, en desarrollo de la reunión por medio de la cual se hace la entrega del inventario por parte de la DNE a SAE, esta última, es decir, SAE, realizó sobre el aplicativo Matrix la verificación de la totalidad de las cifras incluidas en la presente acto, comprobando la congruencia y verificada de la información aquí reportada. Y todos los ítems, todas las clases de bienes que se entregaron, porque obviamente eran vehículos, era gestión documental, todo, sustancias químicas, todo lo que eran bienes muebles que en su momento se secuestraban. Entonces fue un trabajo arduo, y como le digo, el punto de partida del inventario de bienes entregados por la Fiscalía parte de esta entrega, claro, de esta entrega que hizo la DNE a SAE. De ahí perfectamente se puede sacar, desde esa fecha en que SAE comenzó a recibir los bienes hasta la fecha de hoy, se puede saber perfectamente cuál es el inventario, porque tienen un punto de partida que es la entrega de la base de datos Matrix, y que ahí pues deberían haber registrado todos los bienes que en su momento ya comenzaron a ser entregados a SAE, por lo que la Dirección Nacional de Estupefacientes pues ya no iba a dejar de existir. En las mismas actas ahí se deja constancia hasta qué fecha la DNE entregó esa base de datos, sin poder en ningún momento poderla utilizar, porque ya se encontraba cerrada totalmente y entregada oficial y formalmente a SAE. Sí, ¿cuánto tiempo duró usted haciendo este trabajo, doctora María Mercedes? Pues la entrega duré fácilmente 1.5 meses, 2 meses en entrega a SAE, porque se hacían mesas de trabajo sobre cada tipología de bien y sobre lo que se hacía sobre cada bien. En realidad este informe de gestión está estructurado de tal manera que es muy fácil, llamémoslo así, de verlo, porque yo pongo situación encontrada, qué fue lo que encontré, cuál fue el desarrollo de mi labor y cuál es el resultado, y las recomendaciones que dejo, porque obviamente pues es imposible con más de 19.000 bienes haber logrado una depuración total y haber partido de cero. Entonces se hizo un logro muy importante, se lograron visitar más de 10.000 bienes en muebles urbanos, más de 1.000 y pico, no tengo aquí la cifra exacta, de bienes rurales. Entonces fue todo un trabajo, y ya que se podía registrar en el aplicativo Matrix. Entonces fue un trabajo arduo. Y ¿De cuántos años? ¿Un trabajo de cuántos años? Pues yo duré al frente de la liquidación 2 años y 10 meses. Yo empecé en octubre del 2014 y terminé en septiembre, empecé en octubre del 2011. El 7 de octubre, si mal no estoy, y terminé el 30 de septiembre del 2014. Son 2 años y 9 meses o 10 meses que estuve al frente de la entidad, y para esta entrega fueron, como le digo, casi 25 mesas de trabajo que se hizo con SAE,
empezó desde agosto, porque obviamente era un decreto que decía que hasta el 30 de septiembre duraba la liquidación de la DNE, o sea que tenía un plazo perentorio. ¿A quién le entregó la doctora María Mercedes Perry? Le entregué a SAE, en ese momento pues el gerente general que estaba al frente de SAE y todo su equipo de trabajo, todo su equipo técnico y directivo que estaba, y eso consta en las actas. Vale la pena también comentar que este informe de gestión que usted pues ha visto fue enviado a todos los entes de control, a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Ministerio de Justicia, porque en ese momento la DNE estaba adscrita, vinculada al Ministerio de Justicia. Luego, con la reforma del código, con el Código de Extinción de Dominio, ya SAE quedó adscrita al Ministerio de Hacienda, como creo que estaba en su momento, y entonces también se le mandó al Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República, se le mandó a todos los organismos de control y todas las entidades que tuvieran que ver y que fuera importante que recibieran este informe oficial, y fue la entrega oficial que hice de la liquidación. Sí, porque la doctora María Victoria Torres, que fue directora o presidenta de SAE, dice que ella lo que recibió fue papeles, pero nada más, carpetas y hojas de papel en Excel? Pues todo lo contrario de lo que dicen las actas firmadas por la misma SAE, y como consta, y que las entidades de control también lo pueden verificar, porque como le digo, se les envió informe total, y aquí están todas las actas firmadas por todas las personas que a ella asistieron, están firmadas en su totalidad, como le digo, por cada ítem. Entonces en ningún momento se entregó nada en Excel. Matrix fue un desarrollo que se hizo con mucho esfuerzo, y sobre todo lo bueno que tiene Matrix es que fue creado de acuerdo a las necesidades y las tipologías de cada bien. Como eran tan diferentes, la tipología es diferente, un secuestro de un automóvil o de un bus a un bien inmueble o a un bien rural o a un bien social que le pertenece a una sociedad. Entonces obviamente se hizo, por ejemplo, esa diferenciación, porque antes, cuando yo llegué, existía solamente una subdirección de bienes donde se manejaban todos los bienes ahí, ya fueran rurales, muebles, inmuebles, sociedades. Entonces cuando llegué, hice una separación y una organización de tal manera de que existieran direcciones especializadas y responsables de cada tipología de bien. Entonces, por ejemplo, en sociedades se debía distinguir, porque no es lo mismo un bien social administrarlo que como si fuera un bien inmueble urbano que se entrega independiente, porque ya el bien social pues le pertenece a una sociedad y tiene otra clase de administración. Claro. Entonces eso fue lo que se hizo. Entonces Matrix fue creado precisamente teniendo en cuenta las necesidades de cada tipología de bien que administraba la DNE. Inclusive a la doctora María Mercedes la denunciaron, le abrieron una investigación en la Procuraduría. ¿Qué fue? Pues la nombraron precisamente la Procuraduría porque SAE denunció sobre unas pérdidas, sobre unos folios en unos archivos físicos que se entregaron. La Procuraduría investigó y no encontró absolutamente nada y archivó la investigación. O sea que, mejor dicho, creo que está aprobado por todas partes pues la entrega que se hizo formal con todas las de la ley, y además verificada por SAE, y se decía, por ejemplo, obviamente había muchas cosas por hacer todavía, porque no se puede hacer en 2 años y medio una labor que, de hecho, del ADN, en donde no se entregó absolutamente nada con lo que se encontró. Entonces ahí es muy importante esa labor que se hizo, y está dentro del informe, por ejemplo, lo que se debía tener en cuenta, las recomendaciones. Mire, esto queda pendiente, esto es muy importante hacerlo. Algunos casos muy especiales que se llevaban de pronto de mucha importancia por su valor o por de lo que se trataba, entonces se dejaron condensados en el informe, estos informes especiales de alguna administración de bienes. Entonces todo, y se decía, por ejemplo, cuando se empezó la depuración, si no se alcanzaba a hacer la identificación de folios de matrícula inmobiliaria, porque la Fiscalía cuando entregaba no se sabía sino este bien ubicado y está entre este poste y el otro, y no se sabía más. Por eso fue que se trató precisamente de hacer un trabajo muy fuerte con la Fiscalía, y la Fiscalía fue
un partner muy bueno y muy eficiente, porque pues se lograron reunir todos los fiscales que se encargaban de ese tema de extinción y de lavado de activos y todo. Entonces, mejor dicho, se hizo una labor en realidad muy buena, pero obviamente quedaron ahí dentro del informe también, mire, ¿qué falta? Mire, esto no se logró identificar, toca trabajar, están unos derechos de petición puestos, tiene que verificarse esos derechos de petición. Estaba como la bitácora de acción para la continuación de la administración, y por lo menos para partir de ese inventario que se dejó, que yo lo veo muy claro, porque es coger el inventario de lo que existió y de lo que se entregó en su momento en Matrix, y desde ese momento con la fiscalía ver que se le ha entregado a SAE. Claro. Y ahí puede estar absolutamente el resultado. ¿Recuerda cuántos bienes más o menos? Fueron como 19,000 y pico de bienes, eran como 14,000, si mal no estoy, 14,300 bienes urbanos, no sociales, es decir, que no pertenían a sociedades, y como 4,000 y pico de bienes rurales. Pero, por ejemplo, con bienes rurales se empezó a hacer un trabajo de identificación catastral muy importante. Todo eso, se creó un equipo exclusivamente para catastro, para identificación de bienes. Fue un trabajo extraordinario el que se hizo. Todo eso consta en el informe. Sí, finalmente, cuando escuchas todas estas noticias, escándalos de SAE, el presidente Petro diciendo que podemos estar ante el mayor caso de corrupción de la historia del país, los exdirectores de SAE diciendo que no recibieron nada, otros senadores diciendo que resultó peor SAE que la DNE, ¿qué le pasa por su cabeza? No, yo creo que lo que pasa, primero que todo, yo creo que uno debe verificar con las fuentes. Como le digo, hay unas fuentes muy claras que son la fiscalía, que es la que entrega los bienes, y la entidad que los recibe. Como punto de partida, yo consideraría y recomendaría que se partiera precisamente de la entrega que hizo la DNE a SAE, donde está consignado absolutamente toda la información y donde se incluyeron todos los bienes que en su momento se lograron identificar y que habían sido entregados por la fiscalía, o su situación. Se hizo una depuración porque habían unos que habían sido devueltos, que no estaba registrado. Como le digo, como la base de datos estaba inservible, entonces se puede partir perfectamente de la base de datos Matrix que se entregó, y a partir de ese momento, porque cuando se entregó ya la DNE ya no podía manipularla ni tener ningún control sobre ella. Entonces, desde esa fecha en que la recibe SAE hasta la fecha de hoy, se puede perfectamente con la fiscalía hablar y decir, bueno, muéstreme qué ha entregado usted desde esa fecha hasta hoy. Y ahí se puede saber exactamente lo que tiene en la actualidad la base de datos que maneja SAE versus lo entregado por la fiscalía, partiendo de esta base, que fue entregada además, como le digo, a todos los entes de control. Los bienes están ahí. Los bienes ahí están. Y los que de pronto se habían visitado o que de pronto no correspondían, porque se daba, en las depuraciones se daban unas cosas absolutamente inauditas, que de golpe aparecía que era un bien y resulta que era un carro, por decir algo. Entonces, todo ese trabajo fue el que se hizo, fue un trabajo muy dispendioso, bastante complejo, pero que afortunadamente se logró depurar y se logró partir por lo menos de cero y llegar a eso, que yo creo que eso es lo que tiene que recuperarse y tiene que decirse. Y como le digo, todo está firmado por la DNE y por la SAE que recibió. Doctora María Mercedes, muchas gracias por esta entrevista para Semana Noticias. Muchas gracias a usted.